Mi Hola, querido Meme, buenas Edwin, ¿cómo noches. estás? Buenas noches. Bien, gracias. Tú, bueno, saludos a la audiencia y a ti también y al productor que creo que no está. Y pues nada más. Pues mi querido Edwin, vamos a echarle. Tenemos temas pendientes, está lo del INE, están temas Hay también mucho. relacionados con los migrantes. ¿Con qué quieres empezar, Edwin? Fíjate que tú dijiste unas cosas bien interesantes que aparte yo las sostengo. También las he mencionado a lo largo de mis participaciones. Mm, lo de que precisamente a Estados Unidos no les conviene. No a Estados Unidos como un todo, sino a un sector. No le conviene legalizar a los migrantes. ¿A qué sector no le conviene? Mayoritariamente a los grandes empresarios agroindustriales y de la construcción, que los, son sectores importantes de la economía estadounidense. ¿Y por qué no les conviene? Porque así tendrían que pagar salarios mínimos, así tendría que haber una especie de seguro social en Estados Unidos, que ellos por idiosincrasia están en contra de ese tipo de cuestiones. Estos trabajadores, a ser trabajadores, tendrían derecho a sindicalizarse, cosa que en Estados Unidos no gusta. Al tener sindicatos, podrían entrar en huelga, cosa que en Estados Unidos no gusta. Mucha gente no lo sabe. El primer uso de la aviación norteamericana fue hace ya casi 100 años, o un poquito más. Fue contra trabajadores mineros de, de estadounidenses, bueno, inmigrantes, cuando eran mayoritariamente europeos de países pobres, y mexicanos también, y bueno, de todas las nacionalidades siempre han llegado ahí. Eh, pues ahí se dio el primer uso de la aviación militar estadounidense contra gente que pues, estaba ahí trabajando, ¿no? En minas estadounidenses, propiedad de estadounidenses en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ese es un gran factor por el que yo me temo que muy probablemente nunca se dé solución al tema migratorio, ¿no? Claro, habría mejores maneras de regularlo, pero implicarían todo este tipo de cuestiones que te digo, allá no gustan, ¿no? Luego, mencionas cosas muy interesantes que tienen que ver con digamos, el Estado abandona muchas de sus funciones y eso llegó a tal grado de que abandona un régimen propietario de que cualquier estado necesitaría para cumplir de buena manera sus funciones. En el sentido de que, como dicen, vamos a llamarle sin eufemismo, centro de detención migrante, eh, pues al parecer era como rentado, como privado, se lo concesionaban, no sé qué, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eh, es para que algún amigo del sector de la construcción pues construya y luego se lo concesionamos, ¿no? Para que alguien a final de cuentas se beneficie de algo que podría hacer el Estado per se, pero al no hacerlo abre la oportunidad de inversión a pues, oligarcas de la construcción, vamos a llamarlos así, sin eufemismos. Luego también mencionas cosas muy interesantes, que efectivamente es una atribución, la cuestión migratoria en su totalidad, salvo atender a los migrantes que estén en otro país, y eso sí le toca a relaciones exteriores, lo de gobernación, pues sí, lo de migración sí le toca a gobernación, y también le toca lo de todos los permisos que tengan que ver con la seguridad privada, ¿no? Tú puedes abrir cualquier tipo de empresa, cualquier giro mercantil y tienes básicamente tres obligaciones grandes que cumplir, ¿no? Las laborales, las mercantiles, las fiscales. Pero hay un tipo de empresa privada que tiene que cumplir con otros tantos, como este permiso colectivo de portación de armas, lo dice bien, bien claro la ley de portación de armas de fuego y explosivos. Este permiso, ya sea individual o colectivo, cuando es una empresa, pues se da a través de una suerte de acuerdo entre Sedena y gobernación, ¿no? Entonces ahí también falló gobernación, o sea, falló por partida doble. Perdón, es que me Ok, sacó de la ¿ahí pantalla. estás? Sí, ya. Entonces falló por partida doble, falló en varios sentidos, porque, y fíjate, tú también mencionas algo bien interesante. Esto que dices, parece que el presidente tiene que hacer todo. Y es a Justo lo eso que se muy trata. didácticamente el presidente le dice mover al elefante reumático.
Es decir, había todo un cuerpo de burócratas y sigue aplicando. Aparte, hay que entender la burocracia como el cuerpo, o sea, un cuerpo de funcionarios, pero que al final de cuentas, estos funcionarios eh, tienen intereses y tienen ideologías. Ujú. Y ahí lo que vemos es que también mucho funcionario del Instituto Nacional de Migración, pues tiene una suerte de racismo, porque hay que decirlo, o sea, muchas veces nosotros nos quejamos de cómo tratan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero en México, o muy buena parte del pueblo mexicano, opina casi lo mismo que opinan los estadounidenses de los mexicanos, opinamos lo mismo de los centroamericanos y sudamericanos. No nos hagamos, si hay un problema de racismo fuerte en la población mexicana, no en toda, en un sector, y también hay, evidentemente, hay burócratas del Instituto Nacional de Migración que son completamente racistas. Entonces, eso se debió, te digo, tú dices lo que debió pasar, sí, y lo que pasó fue que un burócrata dejó de actuar, pero tenemos que entender a veces que los burócratas no solo actúan conforme a los cánones, sino que conforme también a sus intereses y a sus preferencias y sus ideologías, ¿no? Y que eso pasa en todas las ramas de la administración pública. Por eso dice el mismo presidente, es que mover al elefante está complicado, porque es muy cierto. ¿Y a qué se refiere con eso? Entre tantas cosas, a eso, a que hay burócratas que no concuerdan con esta nueva administración y que a la menor oportunidad le van a poner palos en la rueda. Ahora, a eso voy, mi querido Edwin. Está, a la prensa le está tomando mucha, obviamente es el morbo y lo que ustedes quieran, al pleito entre Ebrard y Adán. Ujú. Yo siento que eso es algo que hace mucho la prensa, ¿no? De incendiar estos temas porque son los que están dando el morbo. Pero yo también creo que tanto Adán, no sabría Ebrard porque ya no he visto que diga mucho, pero por ejemplo, mientras esa tragedia estaba pasando, Ebrard estaba Presentando su recorriendo, libro presentando su libro en Nuevo León y recorriendo con el Tesla, campo de eh, Tesla con Samuel ajá, García, ¿no? Y en un se Tesla. tardó horas en mencionar algo porque estaba muy ocupado en Nuevo León. Y evidentemente estaba ocupado no en cosas de un canciller, ¿no? O sea, aprovechó la visita a Nuevo León, que se supone si tiene que ver con su trabajo, que fue seguir amarrando estos acuerdos con Tesla, que ya prácticamente están amarrados, y el gobierno de Nuevo León. Pero de paso dijo, pues, ¿por qué no hacemos campaña presentando nuestro libro, ¿no? Viva México. Y por el otro lado, tienes a Adán Augusto que con López Dóriga, aparte con quién fue con López Dóriga y dijo, bueno, es que se le toca al canciller, cuando en la estructura orgánica, pues Garduño depende de gobernación. Entonces, yo siento que los dos, al menos uno, intenta como evitar el golpe político antes de que caiga y las cosas no le salieron bien, y el otro la riega al extenderse o al darle prioridad a un libro que en empezar a gestionar los temas migratorios. Y ahora súmale a la prensa, que la prensa, feliz de la vida, vio esa brecha y dijo con permiso. Entonces, desde mi punto de vista, ellos como que le terminan dando fuego a la prensa que de por sí sabemos está en contra de este proyecto. Claro, por supuesto. Es que, mira, ahí como mencionas, lo que vende es el morbo, la información, digamos, analizada de una manera lo más científica posible, pues casi que no vende, ¿no? Y a ver, hay que ser muy honestos, los, los oligarcas, los verdaderos dueños de este país, ya están viendo cómo acomodarse frente a una posible administración de cualquiera de los dos, bueno, de Adán Augusto, de Marcelo Ebrard o en su caso de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, ha habido encuestas entre los propios banqueros, a quién prefieren, quién les gusta más, quién les gusta menos. Lo mismo están haciendo los dueños de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte o muy buena parte de de los ingresos, de las utilidades, pues derivan de jugosos contratos con el gobierno, de publicidad, eh, no sé, de todas las modalidades que pueda tener de contratación el gobierno en cuestión de comunicación social con los grandes dueños
de los medios de comunicación. Entonces, pues sí, pues el morbo vende y sí me parece, creo que Adán Augusto estaba en una entrevista, ¿no? No sé. Eh, pero sí me parece que los dos erraron en el sentido de que debieron haber hecho bastante más, tener bastante más presencia en medios, no sobre sus posibles aspiraciones presidenciales o no, sino sobre este tema porque les atañe un poco a los dos, sobre todo a Adán Augusto, y me parece que la que tuvo que salir al quite, como se dice en algunos sectores, digamos, pues fue Rosa Isela, ¿no? Que la verdad es que, bueno, claro, pues fue una materia de seguridad pública, es una materia de impartición de justicia a final de cuentas, porque tiene que haber responsabilidades penales, eh, pero pues no puede ser que en ese sentido los Aisela haya tenido que salir a responder por los demás y los otros dos, pues casi en pre-campaña, ¿no? Exacto, andan en plena campaña y lo demás no importa. Ahora, mi querido Edwin, voy con un tema internacional. Ahí te va la curva. Oficialmente, un gran jurado en Nueva York acusó a Donald Trump por Sí, este pago a una actriz de porno durante la campaña electoral que lo lleva a la Casa Blanca. El presidente, esto generaba también un debate porque aquí el presidente dijo que esta, o sea, no se refirió a la que se acusación, parece, pero ajá, dijo que le parecía que era para evitar que Trump llegara a la boleta electoral el próximo año. Estados Unidos responde que ellos no son el gran gobierno del mundo, que nunca se han sentido así y que no es cierto, pero el presidente de México lo siente que va por ahí. ¿Tú qué opinas? Porque hay un gran debate sobre Trump, si debería regresar y ser presidente, porque hay muchos que apuestan a que si se postula la va a ganar, y otros que no van a dejar pasar esta acusación por un pago a una actriz de contenido para adultos ujú. en este proceso de campaña que pudiera complicar sus aspiraciones para ser elegido postulante presidencial republicano en el 2024. Mira, aquí hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, primero la gran hipocresía del pueblo o de buena parte del aparato gubernamental estadounidense, ¿no? Digo, yo no sé qué tanto sea delito por contratar a alguien o no. Ellos que tanto hablan de la libre contratación, ¿no? De la libre empresa. Y aparte, contratar a una actriz porno, no sé si sea delito, no sé para qué la haya contratado. Ellos son el número uno de la industria del porno para variar. Y luego te vienen a contar que es delito contratar a alguien de esta industria, ¿no? Cuando ellos tienen la más grande industria pornográfica de todo el planeta y la historia del planeta, ¿no? Eso por un lado. Luego por el otro, eh, los demócratas, a ver, para mí los demócratas y los republicanos, como siempre lo he dicho a lo largo de mis participaciones, se me hace una falsa dicotomía. Son básicamente dos cabezas de la misma hidra, del mismo monstruo, del mismo aparato, representan casi casi que los mismos intereses. Eh, reitero, se funda como país y a partir de que medio copian el sistema de partidos incipiente más o menos después de la Revolución Francesa, aparecen dos grandes partidos, luego se cambian el nombre después de la Guerra Civil y básicamente de ahí siguen siendo los grandes dos partidos que han dominado la política estadounidense desde que casi que se funda, ¿no? Desde por lo menos 170 años, 150 más o menos. Eh, luego, Trump, debido a sus medidas, debido a ser muy estridente a la hora de hablar, debido a que pretendidamente le habla al ciudadano estadounidense que ha sido olvidado, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a usar términos que en Estados Unidos son peyorativos, yo no los uso así, pero describen una realidad, ¿no? Por ejemplo, a todos los rednecks, a todo el white trash, ¿no? Que se siente olvidado por la misma administración demócrata, porque se supone que es muy promigrante o no sé qué, ve lo que está pasando, que van a ser promigrantes estos sujetos, eh, pues le habla a todo ese sector de la población que sigue siendo mayoría demográficamente hablando. Y bueno, como te digo, hay mucho cucluzklanismo sociológico en Estados Unidos y un sujeto como Trump, pues claro que
claro que enciende pasiones y claro que puede ganar de llegar a la boleta en el 2024. Yo creo que sí va a llegar, o sea, el sujeto es un millonario. Ya después podríamos hablar de cómo es que se hizo millonario, sobre todo en dos sectores como el de la construcción que son profundamente corruptos, y por eso hay quienes lo acusan de ser básicamente un mafioso, porque en muchas ciudades de Estados Unidos tú no, o sea, de facto tú no construyes nada si no tienes el visto bueno de la mafia. La mafia estadounidense, la mafia, digamos, italoamericana, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Eh, o sea, de cómo se hizo su dinero, pero al final de cuentas ese dinero lo va a ayudar en su defensa. Entonces, no creo que es, o sea, siento que esto tiene como mucho de mediático. Los Estados Unidos todo es mediático, por lo mismo de que la información es mercancía y todo se compra y todo se vende, a final de cuentas. Y que no va a llegar a nada, ¿no? O sea, esto tiene mucho de mediático, sí veo como el objetivo de que no llegue a la boleta electoral, porque podría ganarlo, pero me parece que cualquier otro republicano que más o menos copie su estilo, pues igual puede ganar. ¿Por qué? Porque los demócratas han salido demasiado pusilánimes y no han cumplido todo aquello que prometieron en campaña, tan sencillo como eso. Pro- Prometieron Medicare, no hay Medicare. Medicare vendría a ser una especie de cobertura social eh, en cuestiones de salud, ¿no? Prometieron una especie de alivio a las deudas de universitarios, porque allá no hay universidades públicas, entonces si sales de la preparatoria y no te beca una gran escuela, lo único que te queda es endeudarte, pues porque aparte eres un joven que no tiene dinero, te queda endeudarte con los bancos a 30 años, ¿no? Para básicamente estudiar un título, obtener un título que se tardas 4 años, ¿no? Prometieron eso, no lo han cumplido. Eh, Hace poco reventaron una huelga del sector ferroviario en Estados Unidos. Hace poco, no sé si recuerdas, hace poco hubo accidentes importantes. Todos los sindicatos y todos los trabajadores ferroviarios estuvieron advirtiendo que el sector está básicamente hecho pedazos, hecho trizas, y que se necesitaba pues más inversión. No la hicieron. Entonces, si gana un republicano, va a ser, primero te digo, esta captura del voto de los rednecks, de los white trash. Puede ganar cualquiera que actúe como Trump, puede ganar Trump si es que lo dejan, y la inutilidad, ¿no? La ineficacia de los demócratas, y esto del gran jurado, pues sí tiene un poco de mediático, no creo que llegue a nada la acusación, pero pues se supone que ya está ahí una orden de aprehensión, vamos a ver qué pasa. Pero yo no me espero demasiado. En ese sentido, pues es uno de los grandes oligarcas de Estados Unidos, ¿qué le van a hacer? Y aparte, si van a juzgarlo por eso, pues a cuántos más no podrían juzgar, ¿no? O sea, No, yo no bueno, entiendo el carácter de esta contratación, o no sé si fue por eso o por las declaraciones que hizo, dice de, que se supone, o sea, que esta acusación es porque la señora, o sea, Donald Trump le pagó para que se quedara callada por un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006, mientras ya estaba casado con su actual esposa Melania. O sea, es una cosa interesante porque es dicen, algo como, es un tema personal. sí es un tema personal y supongo que allá todavía hay leyes muy viejas en cuanto a a la monogamia y al engañar a tu cónyuge. Entonces Sí. siento que puede ir por ahí. No sé si Exacto. sea O eso. sea, el abogado del expresidente Michael Cohen dijo que Trump envió pagos secretos a dos mujeres, una de ellas modelo de Playboy, quien también Ah, dijo haber tenido una relación sexual con él. Trump ha negado estas relaciones sexuales, o Trump ha dicho toda su vida que no, y que no es cierto, y que no sé qué. Los fiscales están examinando este pago que conduce a una sentencia de prisión para el abogado de Donald Trump, o sea, y así evitan presentar cargos contra Trump. Pero sostienen que el gran jurado, al observar estas últimas reuniones, que obviamente no son públicas por el contenido, ¿verdad? La chica Playboy del 98, que es Karen McDougal, mantuvo una relación con Trump durante 10 meses en el 2006, llega a un acuerdo para publicar su historia
a cambio de $150,000, pero compran su testimonio para ocultarlo. Y esto significa que la acusación ya no es aislada, Sí, sino que Trump fue completamente responsable de sobornar para que se quedara callada. o no sé qué tanto sería sobornar si es que esto llegó a una, digamos, a una corte de lo civil en Estados Unidos y Ujú. después hubiera un acuerdo de silencio. Y claro, o sea, si hubo un acuerdo de silencio legal que allá existen, allá todo te puedes comprar, incluso el silencio de una víctima, eh, pues ya no hay nada que hacer. O sea, si tú te asumes como víctima, pero llegas a un acuerdo de silencio con tal de que te den una cierta cantidad de dinero, pues allá eso es legal, ¿no? Entonces, no sé qué. Yo siento que si el Departamento de Justicia de verdad quisiera hacerle algo a Trump, debería buscar en sus declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones fiscales. Siento que, en dado caso, esa sí sería una acusación como bastante más seria. Esto me No, huele porque esto, como a o sea, farándula. esto sí es, o sea, obviamente Trump lo está haciendo con una, le está Y aprovechando el tema bueno, mediático, ¿no? y claro, a Trump le sirve porque yo soy el mártir, hay una especie de establishment demócrata que está en contra de la verdadera democracia, que vendría a significar que yo ganara, ¿no? O sea, esto le Exacto. sirve a martirizarse a Trump, pero pues es lo mismo que usó en su campaña pasada, ¿no? Jugó mucho Es el papel Trump. del mártir y lo que allá en Estados Unidos vendrían a llamar el underdog, ¿no? El jugador venido de la nada, como si un multimillonario viniera de la nada y Mm, que se cuela a, a, a los candidatos presidenciales y gana, ¿no? Eso fue como la historia y ahorita pues de mártir de nuevo, ¿no? exactamente, está jugando al mártir y honestamente yo creo que le está funcionando porque vemos que hay mucha gente que lo sigue pese a todo y a ver qué pasa en Y el hay gente que lo va siguiente a seguir proceso. pese a Sí, todo, ¿eh? Hasta, sí. hasta donde dé. Pero ojalá lo investigaran por temas más pesados, temas legales, ¿Sí? temas, no Temas sé, legales legales relacionados con de su fiscal, dinero, fiscales, su exacto. patrimonio y, y cuestiones laborales de seguridad e higiene de sus empresas, ¿no? Porque al final de cuentas este sujeto es empresario y se dedica a construir. Y el sector de la construcción es bastante peligroso, entonces ahí sí habría que investigar. No, Pero ya sabemos que en Estados Unidos no importa si eres republicano o demócrata, si en algún momento van a salpicar tus intereses, ni te acercas. Ese es el problema. Pero bueno, exacto, querida. mi queridísimo Edwin, ¿algo más que agregar para este Pues mira, ambidiestro de tú jueves? hablabas de lo de Mundo Jacobo. Ujú. Creo que hay que entenderlo en conjunción con otros tantos acontecimientos que han pasado. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, recordar que este funcionario pues es el de las llamadas con Lorenzo Córdoba burlándose de una población indígena, recordar que este sujeto es el de las llamadas bueno, interceptadas de alguna manera que se han presentado los martes del Jaguar con Laida Sansores, eh, pretendiendo, o sea, en la que presuntamente se reunieron en casa de Claudia X González, este sujeto, que vendría a ser del órgano electoral pretendidamente neutral, junto con los presidentes de los partidos, poco antes de las elecciones del 2021, ¿no? Actuando de manera gangsteril, como no podría ser de otra manera. Este sujeto es el que por muchos marcharon para que volviera, básicamente, ¿no? Dos veces. Eh, Logran que regrese, es un sujeto que se va con un finiquito de casi 10 millones de pesos. Hay gente en este país que no los va a ver en su vida, ¿no? Eh, Luego llega los nuevos posibles candidatos, vamos a decir, o aspirantes a ocupar cargos en el INE, sobre todo suena mucho Luján Alcalde, ¿no? Bueno, pues sí, pues es la hermana de Luisa María, la secretaria del Trabajo. Me parece que ella, si llegaría por sus propios méritos, no le pasaron es que ya es patético, ¿no? Que le pasen el examen como, ¿no? Mm, Me parece también que ahora están justamente, es decir, esta gente que tanto se quejó porque no se movieran los mecanismos de elección de los consejeros del INE, con la reforma electoral iban a ser a voto popular.
Entonces, esta gente que se ideó los mecanismos, estuvo en contra de que cambiara, ahora está en contra de esos mismos mecanismos. Entonces, pues sí, también resulta curioso lo de, pues lo de que estén tan enojados con que el alcalde Luján pueda resultar, pues, electa para el Consejo General, ¿no? Luego, mm, fíjate que también se cruzan con la gira que llevó a cabo Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, en el que hubo varios expositores que plantearon la idea de que sería bueno presionar a la Suprema Corte de Justicia, cosa que lograron, para frenar el plan B de la reforma electoral. También habrá que ver, podríamos hablar del ministro Lainez y de cómo se saltó toda la legalidad, quienes tendrían que aplicarla a cabalidad. Bueno, pero hubo expositores en esa suerte de conferencia que organizaron y que hubo unos que directamente dijeron que pues sí, que habría que ver cómo se presiona a México para las elecciones del 24, frente a lo que Lorenzo Córdoba no dijo nada, ¿no? Como que casi que se puso de perfil y dijo, bueno, sí, no, pero que nos observen porque al sentirnos observados, pues el comportamiento podría cambiar, ¿no? Como que funcionarios estadounidenses diciendo, vamos a intervenir, y ahí Lorenzo Córdoba como pelele diciendo, pues sí, pues qué más da, ¿no? Eh, y luego, otra cuestión bien importante que mencionaste, el INE decide darle carpetazo a lo de las investigaciones del PRI, de desvío de recursos a campañas electorales del PRI, sobre todo en Chihuahua, a través de la Operación Zafiro. Y ahí yo quiero decirte algo. Eh, Incluso el que firmaba las transferencias de recursos, porque había un mecanismo, o sea, todo esto era legal, pero se utiliza, o sea, ¿cómo lo explico? Esta gente diseñaba la ley para beneficiarse a sí misma, ¿no? Entonces, todo esto venía de los recursos de dónde se desviaban, no se desviaban de al azar, se desviaban de algo que casi que estaba diseñado para eso, que era el fideicomiso de fortalecimiento financiero de las entidades federativas. Ese Fortafin, que ya no existe y fue uno de los tantos fideicomisos que esta administración decidió barrer de tajo, que qué bueno. Bueno, este Fortafin, el funcionario que a final de cuentas firmaba, era el encargado de de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues este funcionario, que se llamaba Isaac Gamboa, pues fue asesinado en su mansión de Cuernavaca, ¿no? Entonces, pues siento que las pesquisas, las investigaciones están frenadas por eso, porque al que firmaba todo eso lo mataron. Digo, no sé si, no sé hasta qué grado la gente puede saber, pues ya lo estoy diciendo aquí, a ese sujeto que era el viudo de Videgaray, pues lo mataron, ¿no? Y hasta el momento no se sabe quién, bueno, quién, pues que lo ultimó en su casa, ¿no? Creo que fueron 3 sujetos que valieron a él y a todos sus hermanos. Mataron a 5 personas en total. Eh, pero el autor intelectual no se sabe hasta el momento. Esto fue en 2021, me parece. Entonces, pues ya, con eso ahí la dejo, ¿no? O sea, que el Fortafín ya desapareció, Ujú. estaba diseñado para eh, desviar recursos de la Federación, otorgados por la Secretaría de Hacienda, a las entidades federativas, y justamente este sujeto, Isaac Gamboa, también participaba en las empresas que diseñaban los planes con los cuales las entidades federativas justificaban esa necesidad de recursos que se les daban a través de Fortafin. O sea, él participaba de nuevo por partida doble. Ah, caray. Las entidades federativas presentan un proyecto para que a final de cuentas les aprueben tus recursos. O sea, tú Ujú, como entidad federativa puedes presentar proyectos de lo que sea para que te den más recursos la federación. ujú. Entonces, contratas empresas de consultoría. Entonces, este sujeto tenía y a sus hermanos metidos en varias de las empresas de consultoría que el gobernador César Duarte eh, contrataba para supuestamente eh,
fundamentar la necesidad de dinero y entonces este mismo sujeto, a través de estar en la unidad de control y política y control presupuestario, firmaba, ¿no? Y pues hoy está muerto. No, bueno, fin Ah, de la historia. En la sí, sí, sí. torre. Ahí búsquele qué fue el Fortafín, cómo se utilizó y quién fue Isaac Gamboa, ¿no? Que hoy está muerto. Y Y así acabó. ahí tienen aparte a César Duarte, que como les decía, les dio un infarto. Y Pues dicen que claro, pues está cómo grave, no. dicen que está grave ahorita en el Todos hospital, estos sujetos, está delicado. Murillo Karam, Les da el mal de la les prisión, da, sí, les da el mal de el la mal del prisión, penal. los Oya también, A todos les da el César mal del Duarte, penal de la nada, a todos tienen la todos. presión alta, problemas del corazón, tienen problemas gastrointestinales, les da, no sé, les duele el cabello, el cuero cabelludo. O sea, de la nada entran a prisión, híjole, y ellos andan enfermos. En el caso de Duarte, hoy justamente les digo que informa todavía a sus abogados que está grave, que está delicado porque le dio un infarto. Ujú, sí, sí, como si sobrevivir a un infarto fuera poquita cosa, ¿no? O sea, la verdad Ajá, es que esta ya lo gente, quieren ver como un héroe nacional. sí, no, y esa gente juega con la inteligencia de todos, pero yo Aquí invito ahí a la me dice el audiencia, productor que lo de Duarte fue fake. Pues todo sí, el mundo está evidentemente, confirmando que a Duarte le dio evidentemente, un infarto. Espero que sí. pero Pero sí, bueno, Jesús. reitero, invito a la audiencia, no me crean a mí, que averigüe qué fue el Ujú. Fortafí, fue el Fideicomiso de Fortalecimiento Financiero para entidades federativas, que eso lo usaba desde Peña Nieto, ¿eh? Porque esto viene de bastante atrás, o sea, el equipo de gobernanza de Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, brinca casi totalmente a la federación cuando gana, bueno, vamos a asumir que gana, con mañas y todo, superando los topes de campaña frente a lo que el INE no hizo nada y bla, bla. Gana, y todo ese esquema se reproduce a nivel federal. Entonces, reitero, busquen quién fue Isaac Gamboa, Ujú. busquen lo que fue el Fideicomiso de Fortalecimiento Financiero de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya no existe. Exacto. Fue esta administración la que se dio cuenta de eso y la que lo barrió junto con tantos otros, porque muchos fideicomisos funcionaban así. Ujú. Y reitero, ¿quién fue Isaac Gamboa? Y pues falta ver quién lo mató. ¿Quién fue el verdadero autor intelectual, no? Ah, es que para cómo están las autoridades o las fiscalías ahorita, La híjole. fiscalía, la fiscalía, ahí O sí. sea, son de esos misterios que parece que nunca nos vamos a enterar qué pasó. Qué horror. Mi querido Edwin, ¿en dónde pueden seguirte las personas en tus cuentas de redes sociales? Y ya no me Ah, digas que me prometes que vas a hacer un canal. Ya no te creo, hasta no ver, no creer. Entonces, ¿en dónde te lo voy a siguen? hacer, lo voy a hacer. Por ahora, sobre mi Twitter, @leviathan1292. Y que Y también bueno, prometiste cambiarlo y tampoco lo cambiaste. sí, 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 ¿Ves? es que la verdad es que he tenido unos días bien complicados, pero ya lo voy a hacer. Y pues nada, gracias por el espacio. Aquí yo voy a estar hasta que ya no me invites. Y pues bueno, espero que toda esta información les sirva pues, a las personas para formarse un mejor criterio, por lo menos un criterio distinto del que te venden que debería ser el criterio generalizado los grandes medios de comunicación. Mi querido Edwin, ya sabes que esta es tu casa. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo de vuelta a ti y a la audiencia.